Hola, soy Marta Garza y estás en tu programa En Mis Zapatos, el cual es posible gracias a la colaboración del Canal 28, Televisión Inteligente. Hoy los invitamos a que se queden con nosotros y hablemos de los beneficios que se pueden obtener aplicando procesos restaurativos dentro de los grupos de pandillas de adolescentes. Para ello tendremos la presencia del maestro Jan Smith, quien es miembro del Instituto Latinoamericano de Prácticas Restaurativas. Quédate con nosotros, estás en Mis Zapatos. Veamos cómo por medio de los círculos restaurativos se puede incluir y trabajar con los adolescentes para que se sientan respetados y escuchados, pero siempre en un marco donde existan reglas, límites y responsabilidades por parte de ellos. Veamos la primera parte de esta entrevista. El día de hoy nos acompaña el maestro Jan Smith, quien es miembro del Instituto Latinoamericano de Prácticas Restaurativas. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Jan. Buenos días, Marta. Y pues la verdad es que estamos muy interesados en que nos puedas comentar y que la gente pueda saber qué ventajas y beneficios se puede tener con las prácticas restaurativas y en concreto con los círculos restaurativos y qué son, ¿verdad?, para que la gente pueda saber. Muy bien, bueno, cuando hablamos de práctica restaurativa, uno es la práctica, la praxis de uno, ¿no? Quizás es importante que te diga, bueno, yo he trabajado mucho con adolescentes en conflicto con la ley, en situación de riesgo, pandillas, etcétera, y muchas veces como profesional uno lo que desea es un cambio de conducta de estas personas, ¿no? Que tome conciencia, que su comportamiento afecta a otro, y que debe asumir su responsabilidad y cambiar de conducta de ahora en adelante. Pero me di cuenta que a veces lo primero que tenemos que hacer nosotros es quizás cambiar nuestra práctica en relación al trabajo con esos jóvenes, ¿no? O adolescentes jóvenes. Y la práctica restaurativa es, por ejemplo, cambiar también un poco ese estilo o tener un estilo relacional diferente, no tan estricto, autoritario, vertical, porque eso bloquea las relaciones. Pero tampoco podemos ser permisivos, el buen amigo, el que quiere ayudar solamente sin capacidad de poner límites, reglas, normas, confrontar. Entonces el estilo que llamamos nosotros restaurativo es un estilo donde hay alto control, confrontación, desafío, pero siempre en un ámbito de apoyo y respeto. Entonces ahí hay una apertura, justamente más bien abre a las relaciones, eso es uno. Dos, yo creo que también que los adolescentes deben tener también un espacio donde pueden también expresar o contar su historia, expresar cómo se siente, que conozcamos la razón por la cual están en eso, y no solamente poner el dedo sobre la mala conducta, sino qué ha pasado, qué lo llevó a hacer eso, ¿no? Tomar conciencia. Lo otro es la forma que conversamos con ellos, es lo que llamamos nosotros un diálogo restaurativo. Hablamos muchas veces de que esos adolescentes deben asumir su responsabilidad. No está tan fácil asumir responsabilidad. Entonces, nuestro trabajo como profesional, a través de un diálogo restaurativo, de hacer las preguntas, las buenas preguntas que le empuja, que le anima a reflexionar sobre su propia persona, su propia conducta, exactamente. Y es importante que nuestra pregunta, por ejemplo, podría decir, pero ¿qué te llevó a pensar tal cosa que acabas de decir, ¿no? Dice tal cosa y le dice, ¿me podría dar un ejemplo de lo que está mencionando? Y entonces finalmente hago pregunta y lo empujo a él de responder y indagar un poquito más, ¿no? Y es eso que le ayuda realmente a tomar conciencia de él. Y lo otro, yo creo que la práctica restaurativa también es crear un espacio donde se puede expresar también las emociones, que es muy importante. Entonces, cuando tenemos ese tipo de prácticas muy explícita, muy clara, ayuda realmente a que partimos en una posibilidad de cambio de los adolescentes. Ahora bien, en relación a práctica restaurativa, son herramientas que podemos usar para
trabajar. Unas son informales, es decir, que la podemos hacer de forma espontánea. Una de las sencillas es aprender a escuchar, la otra es tener una comunicación que no sea violenta, sino que una comunicación que habla de cuando hay un comportamiento negativo, cómo nos afecta, qué sentimos, qué necesitamos de cambio y qué le vamos a pedir a los docentes para hacer ese cambio. Lo otro, lo he conversado ya, que es la pregunta restaurativa, el diálogo restaurativo, y luego son círculos. Círculos y reunión restaurativa. ¿Qué es un círculo? Es un espacio que creamos donde las personas, por ejemplo, tú puedes estar en un centro de detención y hablas con los muchachos o muchachas detenidos en ese centro y se puede trabajar con ellos. Es un espacio donde ellos sienten que tiene voz, que esa voz sea escuchada y pueden expresar sentimientos, opiniones, ideas, hacerse preguntas. La idea es partir que cada uno de ellos tiene algún conocimiento sobre un tema, algunas experiencias y el rol del facilitador es movilizar esto y que entre nosotros vamos intercambiando y aprendiendo. Muchas personas piensan que eso es perder quizás la autoridad. No es perder la autoridad, porque si en un momento es importante para mí de poner las cosas claras, tengo que tomar una decisión y lo que nos hace falta a veces o que no hacemos bien como profesionales cuando tomamos una decisión, siempre es importante de decir por qué tomamos tal o tal decisión. Y puedo tomar una decisión después de escuchar a ellos, pero la decisión final la tomo yo, porque la autoridad la tengo dentro del centro. Pero quizás lo más importante es, antes de tomar una decisión, conversar con ellos, porque la decisión que voy a tomar les afecta y ver qué siente, qué les parece, etc. Y cuando tomo la decisión, quizás lo que han dicho me influye en mi decisión, pero digo porque tomo tal o tal decisión o porque no tomo tal o tal decisión. Entonces, a pesar que no es la decisión que ellos hubieran querido tener, pero se siente bien tratado porque hablamos con respeto y explico exactamente la razón por qué se toma una cosa. Y luego tengo que ser muy claro también en la claridad de las expectativas que espero de ellos de ahora en adelante. Círculos, ¿por qué los círculos? Círculos, mejor conexión. Círculos porque igualdad, no hay uno más importante que el otro. Círculos porque hacer círculos de forma regular crea comunidad, crea un sentido de pertenencia, de seguridad, de confianza, y en un círculo en un círculo no hay una esquina para esconderse. Entonces todo el mundo tiene un papel por jugar ahí, no se puede esconder y decir no participo, es decir, a un grado de responsabilidad. Lo interesante de los círculos es que nosotros hacemos todo no es un lugar donde vamos a juzgar, criticar, y entonces la persona se siente bien y empieza realmente a decir, me tratan bien aquí. Y podemos abordar muchísimos temas de consumo, temas de falta de gestión de los afectos, ¿no? Podemos hablar de un proyecto de vida a la salida de este centro. Es decir, hay espacio para todo, pero también abordar conflicto cuando hay conflicto dentro del centro. Y finalmente es trabajar con ellos, porque si somos profesionales y solamente no lo consideramos y que damos las órdenes, siempre vamos a entrar en conflicto con ellos. Vamos a bloquear las relaciones y no habrá cambio. Quizás habrá cambio mientras tengo el control sobre ellos y que los observo y que los obligo, pero una vez distanciado, volverán a repetir su conducta. Acabamos de escuchar lo importante que es trabajar con los adolescentes para que se sientan que tienen voz y que son parte del cambio, obteniendo con estos procesos restaurativos una mejora de la conciencia al aceptar que su comportamiento ha afectado a otros, es decir, a asumir su responsabilidad. Vamos a un corte y cuando regresemos, continuaremos con la segunda parte de esta entrevista. Estás en mis zapatos. Regresamos.
Tiene varias cosas muy importantes. El no poner una barrera y ser muy rígidos para poder acercarse a las personas, y hablaste directamente de adolescentes, ¿verdad? Que es muy importante el fomentar esta forma de diálogo y también de poder platicar cómo se siente cada uno, ¿verdad? Para que se pueda dar una apertura de qué están sintiendo y qué están viviendo cada uno de los adolescentes. ¿Qué cambios se tiene al implementar estos círculos? Porque también lo comentabas, puede haber situaciones que no hay conflicto, que es para prevenir, pero también cuando hay situaciones de conflicto pueden ser cuando es un hecho que no llega a configurar un delito, pero también puede configurarse dentro y puede realizarse cuando hay delitos ya configurados, ¿verdad? Entonces, ¿qué ventajas o qué cambios se tienen en los adolescentes cuando se implementan estos círculos? Muy bien. Finalmente en el círculo podemos decir que es más importante el proceso o los resultados que queremos. Uno podría pensar, no, los resultados, los cambios, pero los resultados no se obtienen si hay un buen proceso. Entonces, el proceso es más importante que el resultado. Y en general, llevando ese tipo de proceso, los resultados vienen automáticamente. Los cambios que podemos tener es que ellos, el hecho que se siente bien tratado, pero en un ámbito, como tú lo dijiste, de reglas, de límite, de confrontación, etcétera, pero se siente bien tratado, siente que tiene voz y que son parte del cambio, ¿no? Y entonces, finalmente, hay una mejora de la conciencia, que finalmente mis comportamientos han afectado a otros de tal o tal manera. Doy un ejemplo. He tenido experiencia en un centro de detención donde he traído, de forma totalmente voluntaria, a personas que fueron víctimas de delito. Y he juntado unos jóvenes que era delito de robos, todos habían robado. Esas personas que vinieron habían sido víctimas de robo. No eran sus víctimas, no lo conocían, etc. Entonces son víctimas que habían pasado anteriormente por un proceso restaurativo de un encuentro víctima-victimario-comunidad y muy satisfecho con el resultado, con la reunión que había participado. Entonces los he propuesto si estarían dispuestos a venir conmigo en el centro y hablar de su propia experiencia. ¿No te imaginas, Marta, Laura, cómo cuando ellos, esas personas que habían sido afectadas, cuentan su historia de cómo, qué ha sentido, pero aparte de ellas no fueron las únicas afectadas, sino que también familiares, amigos, para decirle, no es solamente a mí que me has afectado, sino a muchísimas otras personas a nuestro alrededor, ¿no? Y explicando de qué forma, porque muchas veces no son conscientes que te robó un celular, es solamente el celular y estás afectado porque no tiene más celular. El celular, honestamente, es secundario. Lo otro es tu inseguridad cuando andas en la calle, que no duermes bien, que tiene 2 hijos, que también andaba en ese barrio, cada vez que sale le puede pasar lo mismo y tú no eres lo mismo, ¿no? Y entonces al escuchar eso, empiezan a darse cuenta y hacen preguntas o les hacemos preguntas, y eso es ayudarles realmente a tomar conciencia de la verdadera dimensión del daño. Y hay cosas muy bonitas que pasa que, por ejemplo, recuerdo que uno se disculpó a esas personas por lo que le ha pasado. Cuando no es su víctima, pero como si se conecta, es la empatía. Crea muchísimas posibilidades de empatía y conexión, y que se disculpa y que la persona dice, no, agradezco que reconozcas, etc. Y ese tipo de trabajo hace realmente la diferencia entre los hechos y la persona. Es decir, los hechos los rechazamos porque no podemos admitir de robar. Robar es fuera de las reglas, de la norma, pero no rechazamos a la persona. Vemos que hay posibilidad de cambio. Entonces, ese tipo de situación hace realmente una toma de conciencia. Si hay conciencia, de más facilidad de asumir la responsabilidad y ver de qué manera podría reparar los daños que he ocasionado. ¿Tú crees que en un sistema de justicia tradicional eso pueda ocurrir? No.
No creo. ¿Eh? No, por eso es muy importante implementar estos círculos y más con los adolescentes que están en un periodo de, Exactamente. o sea, de crecimiento. De crecimiento y de aprendizaje. Y de aprendizaje, ¿verdad? Y de ahí la palabra de adolescentes, porque Exacto. Adolecen, ¿verdad? Y pues es nuestra tarea el ayudarles a adquirir pues las habilidades para que el día de mañana sean hombres o mujeres de bien, ¿verdad? Exactamente. Vamos a un corte y cuando regresemos continuaremos con esta entrevista. Y lo que tú dijiste de hacerlo consciente a través de, no directamente la víctima que yo dañé, sino otra persona que haya sufrido lo mismo, pero generar esa empatía hace que la persona que cometió el delito también empiece un proceso de cambio para que no lo vuelva a cometer. Por supuesto, es también una de las cosas que buscamos. Cuando hablamos de los daños, primero el daño a él mismo, porque finalmente está en una situación ahí muy complicada, etc., ¿no? El segundo daño es que también afectó a sus propios seres queridos de una forma u otra, o amigos, o su entorno, principalmente quebrantamiento de relaciones, que lo ven mal, y luego a la víctima, a la comunidad. Y es eso que permite, cuando trabajamos en ciclo, una reunión restaurativa, reunión entre víctima, victimario, pero cada uno viene acompañado de sus apoyos, familiares, amigos, otras personas de la comunidad. La ventaja de eso, y hice reunión con 10, 12, 15, hasta 25 personas alrededor, es mucho, pero lo interesante es que eso permite realmente de tomar conciencia de la dimensión verdadera del daño que ha ocasionado. Es decir, no es solamente tú como víctima, sino hay muchas otras más. Muchas veces tomo el ejemplo, si a mi hijo menor, el menor, que tiene 14 años, en el colegio le hace bullying constantemente. Y a la casa, cuando él viene, ya no le gusta comer, come poco, entra, se va directamente en su cuarto, yo me doy cuenta que sus notas empiezan a bajar, ya no es el mismo de antes, no hay sonrisa, hay irritación, etc. ¿No crees que me va a afectar a mí? ¿No cree que va a afectar a su mamá? ¿No cree que va a afectar a sus hermanos? Quizás, amigo, ¿qué le pasa? Y que nos preguntamos. A mí me gustaría en un ciclo, una reunión restaurativa, poder decir esto también a las personas que lo acosan constantemente, diciendo no, todo lo que pasa, y es la única forma para que tome conciencia de la dimensión del daño. Claro. Y mencionaste algo muy importante también, o sea, parte de la base es importante hacer conciencia de los daños y a quién dañaste, que no nada más es directamente una persona, pero también es importante saber cuál fue el contexto en el que tú estás viviendo para entender el por qué realizaste esto, no como una justificación, sino para entender qué es lo que estás viviendo. Muy bien, gracias por recordar ese momento. Es eso que va también de el apoyo, es decir, necesitamos de ver cuál fue el detonante que actuó de tal forma, en qué contexto vive, es decir, es importante de saber también qué lo llevó a, ¿no? Y qué podemos hacer para, ¿no? Es eso, el trato en respeto, pero también de apoyo. No es que es para dar excusa que, bueno, ahora entiendo que ha robado. Robar es malo y no lo podemos aceptar, pero hay condiciones que lo llevan, entonces tenemos que trabajar eso. Pero no tenemos que fijarnos solamente en lo negativo. Lo importante también en todos los equipos interdisciplinarios que apoyan psicólogos, trabajadores sociales, educadores, es buscar también en el joven o la joven potenciar los recursos que pueden tener él mismo. Quizás le gusta la música, quizás le gusta el fútbol, quizás algo y que nunca ha tenido oportunidad quizás de acceder, que le gustaría volver a la escuela, pero que no sabe cómo. Busca a él o su entorno. Quizás papá y mamá no funcionan bien y incluso es una situación de riesgo, pero quizás hay un familiar en la familia amplia que estaría dispuesto, tío, tía, no lo sé,
primo mayor que estaría dispuesto a hacer algo para apoyarlo, hacer un seguimiento, etcétera. Es decir, son todos recursos o potenciales que tenemos que también poner en la mesa. Informar al juez si está dentro de un juicio, porque si le doy al juez solamente la cosa negativa, es consume, está en una pandilla, abandonó la escuela, problema familiar, el juez en un momento dice, ¿qué hago con él? Entonces, nuestro trabajo como equipo interdisciplinario es, bueno, tratar de hacer un balance y buscar recursos potenciales, ¿no? ¿Qué puede hacer para revertir la situación? Claro, que muchas veces, pues, como decías, las pandillas también son un signo de pertenencia, ¿verdad? Que por eso se busca encontrar que lo que falta a veces en la familia, encontrarlo afuera. Exacto, porque la pandilla que son miembros o jóvenes que finalmente pasan por las mismas situaciones y los únicos que se entienden son entre ellos. La pandilla es interesante porque yo digo siempre, no hay que destruir, eliminar una pandilla. Si la destruimos, muchas veces hay posibilidad que se vuelven a replicar, pero en varias. La pandilla tiene, dentro de la pandilla, en específico muy bien, tiene sus valores, hay valores de solidaridad, de respeto, hay muchas cosas entre ellos que podemos valorar. Lo que queremos del miembro de la pandilla es transformar la pandilla en algo positivo. Uno va a decir, pero nunca se podía hacer. Lo puede hacer cuando separa realmente el acto de la persona. ¿Te ha tocado? Me ha tocado en Lima, hay una pandilla que he trabajado con un padre de un barrio marginal de Lima que se llamaba Los Pincheiros y que era muy temida. Se ha trabajado, no yo solo, en un equipo, etcétera, y transformó el nombre, volvió Martin Luther King. Martin Luther King, la pandilla, ya no era la pandilla, era el grupo Martin Luther King, asociación, se transformaron en una asociación formal, Martin Luther King, que te dirige directamente a la paz, etcétera, y montaron un proyecto que le pueden dar algunos recursos económicos, que era un proyecto de limpieza, desratización, ese tipo de situación. Pero lo interesante es que en el barrio donde vivían ellos, todo que era para la municipalidad o colegio público, lo hacían de forma gratuita, de forma como reparar los daños que he podido causar en ese barrio, ¿no? Pero hay personas individuales que le pedían, a ver, porque tenían precio muy accesible, y iban a trabajar y ganarse unos recursos. Y eran los mismos miembros, pero se transformaron. Y en ese mismo barrio son dos otras pandillas que se transformaron también. Uno se llamaba Che Guevara. Es que el padre también era muy pacífico y seguramente que ha tenido una influencia en el nombre, ¿no? Un padre chique, padre español que vivía hace años en Perú. Pero es demostrar que sí se puede hacer. Hay que trabajar con los representantes, los jefes de la pandilla, acercarse, el trato que te he mencionado, no un trato sino dialogar y dialogar y dialogar, ¿no? Esto que nos comentas de los ejemplos, pues nos da pues un margen para poder saber que sí es posible y poder trabajar en ayudar a que estas personas, a estos adolescentes o chicos, pues puedan pues transformar algo que no es tan positivo sin desunir, ¿verdad? Sino rescatar lo bueno que tienen, ¿verdad? Todos los valores que tienen. Y volverlo a incluir dentro de la comunidad. Y se puede trabajar también, lo que hicimos también es a nivel individual, quiénes son sus familias y tratar de rescatar la relación con algunos. Algunos se pudo hacer, otros no. Pero es interesante que la familia, cuando ve que finalmente sí hay un cambio en ellos, como si hay una apertura para decir, claro, vuelva, ¿no? Pues muchísimas gracias, Jan. Se nos ha terminado el tiempo. Antes de despedirnos, ¿algo que deseas recomendarles o a los televidentes que nos están sintonizando y que puedan pues conocer o adentrarse en todo esto que acabamos de comentar? No sé si es una recomendación o consejo, no me gusta tanto hacer eso, sino que no es la primera vez que
llego aquí en México y ya son varios años, pero sí puedo decir que veo cambios. Cada vez que vengo hay cambios, en leyes, pero también hay cada vez más cosas que se hacen y va en el sentido de lo restaurativo cada vez más, y me alegro mucho, me motiva seguir en ese trabajo. Pero diría que los profesionales que piensan en su práctica y tener esa práctica que he descrito al inicio, de más restaurativa que la que a veces acostumbrado a tener una práctica implícita y pensando que la cosa va, pero tomar cuenta un poco de lo que he mencionado al inicio de este encuentro contigo. Pues muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti. Agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy, no sin antes solicitarles nos proporcionen sus sugerencias y comentarios en las redes sociales y teléfonos que aparecen en su pantalla. Yo soy Marta Garza y esto fue En Mis Zapatos.